Jesucristo según San Lucas. Aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Lucas 9, versículo 60. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Lucas 9, versículo 60, amados hermanos. Amén. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Amén. Todos juntos. Todos juntititos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, porque nos permites alabar y glorificar tu nombre, Señor. Mi Dios, en esta hora nos disponemos, Padre, a escudriñar tu palabra, y te rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que sea tu santo y bendito Espíritu ministrando a nuestra vida, Señor. Sé tú edificando, Señor, mi Dios y mi Rey, para que de esta manera la obra sea perfecta y que podamos ser bendecidos en tu nombre. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Amén, amén. El tema de esta mañana, amados hermanos, es tradiciones paganas, Halloween o Día de Muertos. Halloween o Día de Muertos, amados hermanos. Es importante que los hijos de Dios, amados hermanos, entendamos que nosotros, amados hermanos, no debemos meternos en las cuestiones del mundo, amados hermanos, para no contaminarnos en las prácticas que ellos hacen, que ellos llevan a cabo. El Señor Jesucristo, amados hermanos, cuando habla aquí y dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios, no estaba hablando, amados hermanos, de los muertos que están en el panteón. Estaba hablando, amados hermanos, de los hombres y de las mujeres que están muertos en sus delitos y pecados, que no han sido alcanzados, amados hermanos, por nuestro Dios, que no están dentro de la cobertura, amados hermanos, de la misericordia que Dios ha tenido para con el mundo, porque ellos mismos han tomado la decisión de permanecer en el mundo y no se quieren volver de sus malas obras para ser alcanzados por Dios. Estamos próximos, amados hermanos, a traer este festejo de los santos difuntos, ¿verdad?, del Día de Muertos en nuestro país. Pero, amados hermanos, también ya se festeja en nuestro país el Halloween, ¿verdad? Hace muchos años, amados hermanos, que esta mala tradición se vino a meter a nuestro país, a pesar de que teníamos nosotros, amados hermanos, como tradición el ofrecer a los muertos, el poner ofrenda a los muertos, amados hermanos. No practicaba el pueblo de México esta tradición del Halloween. Sin embargo, hace algunos años que en México, amados hermanos, ha venido esta tradición, ¿verdad? Ha pasado a México, y ahora, amados hermanos, inclusive algunos cristianos la empiezan a practicar. Es triste, amados hermanos, que a veces nosotros como padres
No somos avisados, amados hermanos. No somos avisados porque de una manera o de otra tenemos la confianza en que todas las personas que hablan de Dios son personas, amados hermanos, que tienen buenas intenciones en sus corazones. Quiero decirles, amados hermanos, que hace 20 años aproximadamente, cuando, amados hermanos, mi hijo el mayor estaba pequeño y mis hijos, los otros dos, empezaban, amados hermanos, a vivir. Constantemente, amados hermanos, venía un hombre llamado Marcos Witt, que todo mundo pensó, que todo mundo cree que es hijo de Dios, que es cristiano. Marcos Vidal, amados hermanos, Danilo Montero y algunos otros, amados hermanos, que venían con el propósito de dar conciertos en México, y que nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, pensamos que estaba bien enviar a nuestros hijos a estos conciertos, pero que ahora, amados hermanos, cuando estos hombres se han quitado la máscara y empezamos a ver cuáles son las intenciones de su corazón, amados hermanos, que es llevar al pueblo de Dios a las prácticas paganas, a las prácticas, amados hermanos, que Dios reprueba, que Dios, amados hermanos, no está de acuerdo en que se lleven a cabo. Da tristeza, amados hermanos, y duele el corazón que nosotros también hayamos participado, amados hermanos, en enriquecer a estos hombres, dándoles, amados hermanos, la libertad a nuestros hijos de que fueran a sus conciertos. Hace, amados hermanos, 2 días estaba yo en internet y me encontré, amados hermanos, con que Jesús Adrián Romero hace una declaración, ¿verdad?, de que no es malo que el pueblo de Dios, amados hermanos, festeje Halloween. Que no es malo que él, amados hermanos, empezó en una congregación, ¿verdad?, donde los hermanos eran legalistas, donde los hermanos eran cuadrados, ¿verdad? Los hermanos no participaban, amados hermanos, de estas prácticas, pero ahora como él, amados hermanos, ha influido sobre tanto pueblo de Dios, y, amados hermanos, con este engaño los ha llevado con palabras fingidas, así como en un tiempo nos engañó también a nosotros, amados hermanos, pensando que realmente era un siervo de Dios, pero que ahora vemos que es un siervo de Satanás, porque alienta al pueblo de Dios, amados hermanos, a llevar esta práctica, a disfrazar a sus hijos, amados hermanos, de diablos, de brujos, de demonios. Y qué triste, amados hermanos, es que mucho pueblo del pueblo de Dios, desconociendo, amados hermanos, la profundidad de este engaño, sean arrastrados, amados hermanos, a llevar esas prácticas. Dice que él, amados hermanos, como su esposa es estadounidense, no lo practicaban en la iglesia porque los hermanos eran opositores, pero que ellos, amados hermanos, lo hacían en su casa. Llegaban a su casa y Pecos disfrazaba a sus hijos, ¿verdad? Y, amados hermanos, también se ponían a repartir dulces. Dice que los cristianos son amargados. Dice que aquellos, amados hermanos, que no festejan Día de Muertos, que no festejan Halloween, son cristianos amargados. Pero no me cae de raro, amado hermano, después de que hemos escuchado que él dijo que nuestro hermano Jesucristo, que nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, era un borracho, que era, amados hermanos, un payaso, alguien que le gustaba contar chistes,
Qué triste, amados hermanos, que pongan a nuestro maestro en estas condiciones. De ser, amados hermanos, un borracho y una persona que cuenta chistes. Qué triste. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que ser sabios y entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y anuncia el reino de Dios. Nosotros, amados hermanos, también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero bendito sea nuestro Dios que alguien vino y nos predicó. Y Dios, amados hermanos, tocó nuestro corazón y tomamos la decisión de servir a nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahorita no. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahí, amados hermanos, en Efesios 2, 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5. Dice, aleluya. Y Él os dio vida. ¿Quién? ¿Quién os dio vida? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y amados hermanos, en el momento en que nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos da vida, el cambio debe ser, amados hermanos, notorio. Porque debemos de empezar a dejar las cosas, dejar de hacer las cosas que hacíamos en el mundo. Y amados hermanos, a partir de que tomamos la decisión por Cristo, ya no agradamos al mundo, ahora agradamos a Dios. No importa, amados hermanos, que nos gusten las cosas que se practican en el mundo. No importa, amados hermanos, que nuestra carne anhele seguir practicando las cosas que hacíamos en el mundo. Nosotros tenemos que buscar el agradar a Dios, no a los hombres, no a los hombres. Y amados hermanos, si ciertamente estando muertos en nuestros delitos y pecados Él nos dio vida, cuánto más, amados hermanos, nos bendecirá ahora que somos suyos, ahora que estamos vivos para Él, ahora que hemos sido resucitados por Él, amados hermanos, para vida eterna. Pero, amados hermanos, el engaño del diablo siempre va a estar presente. Así como llevó, amados hermanos, al pueblo de Israel y lo arrastró a pecar en contra de Dios, amados hermanos, y que el pueblo de Israel se vio tantas veces perjudicado por sus líderes, amados hermanos. Así, en este tiempo, el pueblo de Dios, por sus líderes, es arrastrado a hacer cosas que a Dios no le agradan.
Muchas veces, amados hermanos, el pueblo de Israel fue arrastrado por los pecados de sus reyes. Los reyes, amados hermanos, llevaron al pueblo de Israel a pecar contra Dios, y el pueblo de Dios sufrió las consecuencias, amados hermanos, por no ser sabios, por no oponerse, por no, amados hermanos, decirle a su rey que lo que estaba haciendo estaba mal, sino que, amados hermanos, fueron y practicaron con sus reyes los pecados, amados hermanos, que a Dios no le agradan. Y por esto Dios, amados hermanos, trajo juicio sobre el pueblo de Israel en muchas ocasiones. Que Dios, amados hermanos, no traiga juicio sobre nosotros. Seamos sabios y no sigamos, amados hermanos, el engaño que hay en el corazón de estos hombres que se dicen hijos de Dios, amados hermanos, pero que sus hechos reprueban lo que dicen. Sí, amada hermana. En la casa que lo mismo me decía una señora que se dice, ¿cómo es ser cristiano? Pues sí, yo conozco varios cristianos que dicen ser cristianos, dicen y consultan brujos, hacen, o sea, brujerías. Mira, le digo, lo que pasa que ahí no tienen no han aceptado en realidad a Dios, le digo, porque hacen a sus deleites de su carne, le digo, o sea, son carnales, no son espirituales. Se dicen cristianos, le digo, pero pues entre comillas, le digo, porque, o sea, hay gente que pues, sí, tengo compañeros ahí en el metro, nos decimos cristianos, y pues hacen cosas que a Dios no le agradan. Yo le digo, pues, o sea, no te fijes en los demás, le digo. Hay que, le digo, tú nada más recibe a Jesucristo, pero recíbelo de corazón. Por eso la gente peca, le digo, y hace cosas que a Dios no le agrada, le digo, porque no, en realidad no aceptan a Jesucristo el corazón. Dios nada más lo que quiere que tú le des es el corazón. Y de ahí Dios empieza a obrar en tu vida. Pero si tú nada más lo dices de boca, le digo, pues, te estás engañando. Es difícil, amados hermanos, es difícil a veces para el hombre entender que nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que ser ejemplo de los que vienen detrás de nosotros. Es difícil. Que el hombre debe entender que no porque uno falla, pues él también va a caer en lo mismo. Pero, amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es que aquellos que se dicen cristianos siguen todavía, amados hermanos, practicando cosas que a Dios no le agradan? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vayamos ahí a Isaías, amados hermanos, 8, Isaías 8. Isaías 8, 19 en adelante dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán consumidos en las tinieblas. ¿A dónde van todos aquellos que consultan a los brujos, a los adivinos, que, amados hermanos, se desvían de los caminos de Dios y que en lugar de consultar a Dios empiezan a consultar a estos hombres adoradores de Satanás? ¿A dónde van? A las tinieblas.
Y ahí, amados hermanos, van a ser consumidos. Porque en la palabra de Dios dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. El pueblo de Dios, amados hermanos, tiene que ser sabio. El pueblo de Dios tiene que entender que no tiene nada que ver con los muertos. Nada que ver con los muertos, sino con los vivos. Y amados hermanos, nosotros tenemos a Dios para consultarle. No necesitamos preguntarle al hombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solamente postrarnos de rodillas, orarle a nuestro Dios, y Él va a dar respuesta a nuestra necesidad. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Antes, pues, amados hermanos, estábamos muertos, pero ahora hemos sido resucitados para honra y gloria de nuestro Dios. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Aleluya. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo fue que nuestro Dios nos dio vida? ¿Cómo fue que nuestro Dios nos resucitó, amados hermanos? Perdonando nuestros pecados. ¿Por qué el mundo, amados hermanos, sigue muerto? ¿Por qué? Porque no ha venido a Dios para que sus pecados sean perdonados. Ese es el gran problema, amados hermanos, del mundo. No quiere compromisos con Dios. Quiere ir al cielo, pero no quiere compromisos con Dios. Quiere, amados hermanos, que las cosas sean fáciles para su vida. Por eso es, amados hermanos, que el mundo es arrastrado a la idolatría. Porque dentro de la idolatría, amados hermanos, el hombre puede hacer lo que quiera y tiene asegurada, según ellos, la salvación. Pero, amados hermanos, conforme a la palabra de nuestro Dios, sabemos que esto es una mentira, es una herejía. Las ofrendas para los muertos, amados hermanos, no crean ustedes que las ofrendas para los muertos es de ahora. Es, amados hermanos, de que en el tiempo prehispánico nuestros antepasados lo llevaban a cabo. No, amados hermanos. Esta práctica viene después del diluvio, amados hermanos, cuando Dios destruyó la tierra, amados hermanos, cuando Dios destruyó a todos los hombres y preservó la vida solamente a Noé, a sus 3 hijos, a la esposa de Noé y a sus 3 nueras. Cuando el pueblo, amados hermanos, empezó a crecer, hubo un hombre llamado Nimrod, amados hermanos, opositor a Dios, un hombre hijo del diablo que se dedicó, amados hermanos, a ejercer poder. Fue el primer rey sobre la tierra, amados hermanos, y este hombre fue el que empezó a meter, amados hermanos, todo este tipo de cosas al pueblo sobre el cual él era rey. Él se declaró, amados hermanos, como Dios, a su hijo como el niño Dios, a su madre, que fue, amados hermanos, quien le dio a luz al hijo, como la reina del cielo, como la madre del cielo. Y, amados hermanos, desde ahí, desde Babilonia, amados hermanos, vienen estas prácticas de ofrecer, amados hermanos, a los muertos. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Han cambiado algunas cosas, amados hermanos, pero lo único que no cambia es, amados hermanos, que a Dios
no le agradan estas prácticas y no quiere que su pueblo se contamine, amados hermanos, practicando esto. Por lo cual nosotros tenemos prohibido, amados hermanos, hacer ofrendas a los muertos. Deuteronomio 26:14. Cuando el pueblo de Dios, amados hermanos, se presentaba en el templo ante el sacerdote, tenía que hacer declaración. Tenía que declarar, amados hermanos, cosas grandes. Tenía que, amados hermanos, hablar y decir: no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Eso es lo que tenía que declarar el pueblo de Dios cuando venía al templo delante de los sacerdotes, amados hermanos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. ¿De dónde viene, amados hermanos? ¿De dónde viene este festejo del Halloween? De Estados Unidos. Dicen que de Estados Unidos, pero quiero decirles que no. Quiero decirles que esta práctica, amados hermanos, viene del pueblo de los celtas. Viene del pueblo de los celtas, de la Gran Bretaña. Y, amados hermanos, este pueblo fue dado, amados hermanos, al ocultismo, a la brujería, a la hechicería y a todo, amados hermanos, aquello a lo que ahora, amados hermanos, en el mundo se ve como una práctica liviana, ¿verdad? Pero en ese tiempo, amados hermanos, los celtas tenían un grupo de sacerdotes que eran los druidas. Así les llamaban a sus sacerdotes, los druidas, que eran los encargados, amados hermanos, de llevar a cabo el festejo del Día de Muertos. Para ellos, amados hermanos, era importante esta festividad, la fiesta del sortilegio. Amados hermanos, ellos llevaban a cabo prácticas tremendas, inclusive sacrificios humanos. También tenían orgías, amados hermanos. También tenían orgías. Y, amados hermanos, tenían al pueblo, amados hermanos, que no practicaba estas cosas, lo tenían atemorizado. Y, amados hermanos, estos hombres tenían que darles regalos, tenían que darles, amados hermanos, presentes. Y de ahí, amados hermanos, es lo que ahora se practica como dulces, ¿verdad? Los niños, amados hermanos, disfrazados, van a las casas, ¿verdad? Y en las casas les regalan dulces o dinero, ¿verdad? La mentada calaverita ahora acá en nuestro país. Esta práctica inocente, amados hermanos, está envuelta de algo terrible. Porque, amados hermanos, en estos días, los satánicos, los brujos y todas las gentes servidoras de Satanás se ponen en ayuno 15 días antes. Para que, amados hermanos, todos los hombres, los niños, las mujeres que en estos días mueren, son ofrenda a Satanás. Los jóvenes, amados hermanos, hoy en día hacen bailes, hacen fiestas de Halloween, consumen alcohol, drogas de todo tipo,
y practican, amados hermanos, el sexo con libertad. Y a Dios, amados hermanos, todo eso le es desagradable. En la palabra de Dios encontramos, amados hermanos, que todo aquel que destruye su cuerpo será destruido por Dios, si no se arrepiente. Es importante, amados hermanos, que nosotros conozcamos el fondo y el trasfondo de las cosas, amados hermanos, que se practican en la tierra, pero que a Dios no le agradan. Este hombre, amados hermanos, Jesús Adrián Romero, dice, amados hermanos, que los cristianos estuvieron de acuerdo en festejar, amados hermanos, el Día de Muertos, pero quiero decirles que no fueron los cristianos. Fue, amados hermanos, este profeta de Satanás, Gregorio, mal nombrado papa, ¿verdad? Gregorio IV, amados hermanos, en el siglo X, quien, amados hermanos, queriendo congraciarse con con este pueblo, con los celtas, y, amados hermanos, según ellos evangelizarlos, empezó, amados hermanos, a traer una festividad que se llevaba en mayo y la llevó, amados hermanos, hasta el 1 y 2 de noviembre para congraciarse, amados hermanos, con los celtas, para ganarlos, según ellos, para Dios, aunque sabemos, amados hermanos, que es una mentira, que es una herejía, porque un servidor del diablo no puede llevar al pueblo, amados hermanos, a servir a Dios. Nunca va a ser posible eso, porque su Señor le demanda, amados hermanos, fidelidad, y le demanda, amados hermanos, ofrenda. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Qué es el muerto, amados hermanos? ¿Qué es el muerto? ¿Qué es aquel, amados hermanos, que realmente su espíritu sale de su cuerpo? Vamos a ver qué dice Eclesiastés 9, 3 al 6. Aleluya. Eclesiastés 9, 3 al 6. Dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué saben? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hacen, en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que estos hombres digan que los muertos regresan, que los muertos vienen a participar, amados hermanos, de la ofrenda que se les pone, cuando en la palabra de Dios encontramos y dice claramente, amados hermanos, que ellos no van a tener parte en todo lo que se hace debajo del sol? ¿Por qué? Porque el muerto nada sabe. El muerto, amados hermanos, está muerto, y todo lo que hizo, él ya no lo va a poder recordar hasta que no, amados hermanos, esté en la presencia de Dios para ser juzgado. Entonces, amados hermanos, les serán recordados sus maldades o su bien que hizo. Pero, amados hermanos, mientras esté
en la tumba, nada se puede hacer por él. Nada, amados hermanos, se puede hacer por aquel que ya murió. ¿Por qué las misas, amados hermanos? ¿Por qué, amados hermanos, estos hombres perversos dicen, amados hermanos, que el hombre va a un lugar llamado purgatorio y que a través de las misas, amados hermanos, se pueden redimir sus pecados? ¡Qué mentira tan terrible, amados hermanos! ¿Y cuánta gente es arrastrada al infierno por estos hombres a través de estas mentiras? ¿Quién nos redimió, amados hermanos? ¿Y qué fue lo que redimió nuestros pecados? El que nos redimió fue nuestro Señor Jesucristo, y la remisión se llevó a cabo a través de su sangre redentora. No es a través de misas, no es a través de oraciones, no es a través de rosario, amados hermanos, como el hombre es redimido delante de Dios, sino es, amados hermanos, estando vivo y confesando con su boca que Jesucristo es el Señor de su vida. Cuando el hombre cierra sus labios y endurece su corazón, amados hermanos, no hay más oportunidad para el hombre. Cuando el hombre muere en sus maldades, va directamente al infierno, y no hay, amados hermanos, cura que lo pueda sacar de ese lugar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El muerto no puede participar, amados hermanos, de las cosas que se hacen en la vida. No importa, amados hermanos, no importa que el Hijo de Dios, amados hermanos, a veces sea comparado con algo que no tiene valor. ¿Eres cristiano? Sí. Nosotros, amados hermanos, tenemos un precio incalculable delante de la presencia de nuestro Dios. Porque Él nos redimió, amados hermanos, porque Él nos perdonó, nos justificó y nos dio vida, y vida en abundancia. Primera de Timoteo 4. Aleluya. Primera de Timoteo 4. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Uno al 3 dice, aleluya, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Escucharán doctrinas de demonios. ¿En dónde, amados hermanos, nosotros vemos que hay estas características? ¿En dónde vemos, amados hermanos, que se manifiestan estas características? Dice, prohibirán casarse. ¿Quiénes son, amados hermanos, los que les prohíben a sus sacerdotes que se casen? La Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Tienen que hacer voto de celibato los que van, amados hermanos, a tomar el sacerdocio. Les prohíben casarse. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En Semana Santa, amados hermanos, ¿qué es lo que los católicos no pueden comer? ¿Por qué?
¿Por qué no pueden comer carne? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no es así. Pero han escuchado doctrinas de demonios, dice, ¿verdad? Y a espíritus engañadores. Han escuchado, amados hermanos, doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. Y así, amados hermanos, están engañando a los hombres. Y van engañando y siendo engañados. Qué triste, amados hermanos. Pero qué hermoso es que Dios nos haya permitido conocer su palabra, amados hermanos, y que a través de ella nosotros seamos avisados de lo que está pasando en el mundo. Y que ahora, amados hermanos, podamos desenmascarar a todos los siervos de Satanás y que, amados hermanos, podamos desechar las palabras fingidas con que ellos nos hablan. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Segunda de Timoteo 3. Aleluya. Uno al 4 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Perdón. Sí estamos bien, ¿verdad? Sí, aleluya. Sí. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y amados hermanos, estos hombres hoy se pavonean, ¿verdad?, de que han amasado grandes riquezas, amados hermanos, por la ignorancia del pueblo de Dios. Porque así como yo fui ignorante, amados hermanos, para estar pendiente de los conciertos de Marcos Witt y de todos estos hombres, amados hermanos, que se han dedicado solamente a enriquecerse, amados hermanos, mucho pueblo de Dios, amados hermanos, lo ha hecho. Pero doy gracias a mi Dios que ahora, amados hermanos, puedo ver y puedo entender que hicimos mal y que podemos corregir, amados hermanos, lo que hicimos mal. Y que nuestros hermanos líderes, jóvenes, amados hermanos, vayan teniendo como experiencia esto que nos aconteció a nosotros, para que no se vuelva a repetir. Ahora, amados hermanos, puedo entender por qué los jóvenes que estaban en el ministerio de alabanza se oponían a los líderes, amados hermanos, porque ellos querían hacer lo mismo que veían, amados hermanos, en los conciertos. Querían tener show de lights, querían tener, amados hermanos, el sonido con decibeles arriba, amados hermanos, de lo que la iglesia puede tolerar. Y muchas veces tuvimos problemas con los jóvenes debido a que ellos querían, amados hermanos, hacer esto dentro del templo, y nosotros nos oponíamos y no estábamos de acuerdo. Pero ahora lo entiendo. Y, amados hermanos, esta experiencia debe servirle a nuestros hermanos que son jóvenes y que van a tomar el liderazgo después de nosotros, para que no se vuelva a repetir la historia. Estos hombres hablan de cosas muy grandes. Hablan, amados hermanos, de cosas muy grandes, ¿verdad? Tienen aviones, amados hermanos, a su servicio, propios, ¿verdad? Tienen, amados hermanos, poderío económico. Pero ¿de qué les va a servir? La palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué le va a servir? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma si han despreciado la sangre de Jesucristo, amados hermanos, y se han entregado a la avaricia?
amados hermanos, a enriquecerse de una manera que a Dios no le agrada, engañando al pueblo, amados hermanos. Segunda de Timoteo 4, aleluya, 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula, amado hermano? ¿Qué es una fábula? Un cuento. Un cuento. Cuando hoy los curas dicen, amados hermanos, que el hombre después de morir puede ser rescatado de la situación en la que se encuentra, es una fábula. Es una fábula. ¿Por qué crearon ellos esta fábula? Por dinero. ¿Dan las misas gratis? Las cobran, ¿verdad? Y cada persona que va, amados hermanos, a ofrecer una misa, tiene que pagar el precio. Y si los hombres fueran entendidos, amados hermanos, y supieran que esa misa a su muerto no lo mueve 1 milímetro, y que su propia vida está en riesgo de ir también a ese lugar donde se encuentra su muerto. ¡Qué terrible, amados hermanos! ¡Qué terrible! Eso yo lo entiendo, porque están muertos en vida ellos también. Están muertos en sus delitos y pecados. La palabra de Dios así lo dice. Están muertos en sus delitos y pecados porque no se han arrepentido, amados hermanos. Lo que le da vida al hombre es el arrepentimiento genuino delante de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, el Señor vino a darnos vida. Pero cuando pecamos, amados hermanos, el arrepentimiento es lo único que puede restaurarnos. Es lo único, amados hermanos, que nos puede apartar de la ira de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice pues, amados hermanos, que con estas fábulas apartarán el oído de la verdad. ¿Y qué va a pasar, amados hermanos? Pues que vamos a empezar a escuchar, a darle crédito a la mentira, ¿verdad? Y vamos a empezar a practicar lo que el mundo hace. Y esto, amados hermanos, va a traer consecuencias graves a nuestra vida. Por eso nosotros debemos ser sabios, de no ser arrastrados, amados hermanos, en estas prácticas y no pensar que es algo, amados hermanos, inofensivo. ¿Qué puede pasar si yo disfrazo a mi hijo? ¿Qué puede pasar? Aparentemente, amados hermanos, nada. Aparentemente, nada. Sin embargo, amados hermanos, estamos haciendo pactos con Satanás. Estamos pactando. Sí, amado hermano. Dice una sobrina que tengo que ellos inventaron en internet porque les pasaron los niños. Estamos haciendo pactos. Estamos haciendo pactos. Y amados hermanos, el Hijo de Dios ha caído en la insensatez de decir que esto es inofensivo. ¿Qué puede pasar si yo disfrazo a mi hijo y lo ando paseando en la calle pidiendo dulces? Es un pacto, amados hermanos, pero es un pacto con Satanás. Y cuando mi hijo crezca, esos pactos, amados hermanos,
van a ser demandados por Satanás en la vida de mi hijo. Por eso es que muchas veces, amados hermanos, en los hogares cristianos hay hijos rebeldes. Por eso, amados hermanos, es que en los hogares cristianos hay hijos, amados hermanos, que se apartan de los caminos de Dios porque los padres no fueron sabios y pactaron con Satanás de una manera inofensiva, inocente. Sí, amada hermana. Una pregunta, pastor. Lo que pasa es que ahí donde estábamos congregados nos hacían hacer como obras de tierra. Pero todo eso se rompe, amada hermana. O sea, acuérdense que una vez que nosotros adquirimos el conocimiento de Dios, las cosas viejas quedan atrás. El problema es que las sigamos practicando. Ahí sí sería problema. ¿Sí? Pero ahora hemos entendido que todo eso no es bueno, que eso no le agrada a Dios. El hacer obras de teatro, el hacer ese tipo de representaciones a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque para nosotros, para alcanzar al mundo, tenemos al Espíritu Santo de Dios y tenemos la palabra de Dios, que es lo único que nosotros tenemos que estar declarando constantemente. No necesitamos traer payasos aquí. No necesitamos que alguien venga disfrazado de Cantinflas, ¿verdad? Y que predique la palabra de Dios para agradar a las personas. No necesitamos que alguien venga disfrazado de Batman, ¿verdad? O de Superman. No. Así como somos, Ni de zombies. humildes, tenemos que presentarle al mundo la palabra de Dios. Y tenemos que invitar al mundo a que se arrepienta para que tenga vida, para que pase de muerto a vida eterna. Así como nosotros, amados hermanos, hemos pasado de muerte a vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero para esto, amados hermanos, tenemos que conocer, tenemos que entender las prácticas que hay en las congregaciones, hacia dónde van. Porque hemos cerrado, en muchas formas hemos cerrado, y yo creo que es tiempo, amados hermanos, de que todos los errores del pasado nos sirvan para no seguir errando, amados hermanos, en adelante. Se hacen campañas, amados hermanos, se hacen campañas, y a veces los líderes no saben, amados hermanos, ni siquiera los que van a estar, amados hermanos, en estas campañas, dirigiéndolas, y los líderes permiten que la iglesia participe. Acaba de pasar esta situación de TV Joshua en México, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias de nuestro México participaron en esa farsa? ¿Cuántos pastores estuvieron reunidos para que TV Joshua orara por ellos? ¿Y quién es TV Joshua? Un servidor de Satanás. Un servidor de Satanás. Pero que los líderes no se toman el tiempo para investigar quién es ese hombre, a qué se dedica, y mandan a los miembros de su iglesia a que participen con él en estas prácticas. Pero es que sana, es que habla en lenguas, es que profetiza. ¿Ya entendimos nosotros que los demonios también pueden hacer eso? ¿O no hemos entendido? Sí. Y no nos lo reveló ningún hombre, nos lo reveló nuestro Señor Jesucristo.
Él dijo que en los postreros tiempos se levantarían hombres que inclusive se iban a autonombrar que ellos eran Jesucristo, o que ellos son Jesucristo, y que harán grandes señales, que harán grandes señales que van a confundir al pueblo de Dios. Amados hermanos, este tiempo es el que estamos viviendo. Se han levantado hombres amadores de sí mismos. No quiero decirles que sea solamente TV Joshua. Hay muchos que se dicen apóstoles, que, amados hermanos, cuando se les quita la máscara, nos damos cuenta que son adoradores de Satanás. Muchos, su Dios es Mamón, el Dios del dinero. Para muchos, amados hermanos, su Dios es Mamón, el Dios de las riquezas. Eso es lo que ellos buscan. Buscan agradarse a sí mismos y buscan, amados hermanos, obtener grandes ganancias en la predicación del Evangelio. Nosotros no adoremos muertos. Nosotros, amados hermanos, no sigamos con esas costumbres paganas, con esas prácticas, amados hermanos. Seamos sabios. Y, amados hermanos, nosotros busquemos el agradar a Dios. Aún ocasionalmente nuestros deseos, amados hermanos, se van a oponer contra la voluntad de Dios. Tenemos que ser sabios. Tenemos que reprimir nuestra carne, amados hermanos, para no hacer lo que le agrada a nuestra carne. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Amados hermanos, es un llamado a todos los líderes, tanto, amados hermanos, los que predicamos la palabra de Dios, como los que vienen detrás de nosotros, amados hermanos. Esto es un llamado, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No debemos desesperarnos, amados hermanos. Si el pueblo de Dios no entiende a la 1, a las 2, a las 3, nosotros tenemos que ser pacientes, pero no dejar de redarguir.